En estas últimas semanas hemos estado haciendo una serie de estudios, predicaciones, de momentos claves en la vida de Jesucristo. Ya en enero nosotros comenzamos fue en diciembre la encarnación de Cristo en el tiempo de Navidad. Después miramos el niño Jesús, niño de 12 años, en el templo, hablando con los doctores de la ley. Estudiamos el bautismo de Jesucristo. Estudiamos la tentación de Jesucristo. El encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Después en Mateo 16, cuando Jesucristo introduce el concepto de la iglesia por la primera vez en el Nuevo Testamento. Y la semana pasada estudiamos la transfiguración del Señor Jesucristo, donde Él enseñó, mostró su gloria, su preeminencia y su señorío a los discípulos presentes. Y vimos que el motivo de la transfiguración la semana pasada era el hecho de que Jesús ya había dicho, ya había declarado a sus discípulos que Él iba a ir a Jerusalén para padecer, para morir, para ser sepultado y después para resucitar. Y como vimos, los discípulos se sintieron desanimados, asustados, alarmados por lo que habían escuchado. Recordamos que Pedro, el que siempre habla primero, trató de persuadir al Señor Jesucristo que no debería pensar de esa forma. Y vimos entonces que también Jesús había conversado y hablado de su muerte inminente con Elías y Moisés en la transfiguración. Entonces, Jesús y los discípulos tenían plena conciencia del hecho que Jesús iba a entrar a Jerusalén para morir. Amén. Y esto es muy importante entender. Los discípulos, y claro, el Señor Jesucristo, tenían plena conciencia de que cuando Jesús entrara a Jerusalén, era para sufrir y para morir, y también para resucitar después. Hoy día vamos a mirar entonces ese momento en lo cual el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Y se encuentra en Mateo capítulo 21. Y esto comienza, es considerado el comienzo de lo que es popularmente conocido como Semana Santa. La celebración y el reconocimiento de los eventos que sucedieron hasta la crucifixión de Jesucristo, su muerte, su sepultura y su resurrección, la cual nosotros vamos a celebrar el próximo domingo. Y entonces quisiera que nosotros en este día, porque toca en este día, hace casi 2000 años atrás, en este día, Jesucristo entró triunfantemente a Jerusalén. Y es irónico la recepción que Él tuvo, lo cual vamos a mirar, porque Él sabía que aunque ellos lo recibían bien, al final no los iba a recibir bien. ¿Amén? Pero entonces, vamos a mirar hoy día el mensaje comunicado por Jesucristo a través de su entrada en Jerusalén y la manera en la cual Él fue recibido en Jerusalén, la cual fue dramática y notable. Vamos a mirar entonces el relato en Mateo 21. Por favor, póngase de pie. Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si a alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino,
hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. En el versículo 1 dice que ellos estaban acercando a Jerusalén. ¿De dónde estaban entonces viniendo? Bueno, como nosotros hemos estudiado, Mateo 16 aconteció en Cesarea, que era en el extremo norte. Entonces estaban bajando del norte hacia Jerusalén para la fiesta de la Pascua. No sé si ustedes se han dado cuenta que todos los años, Domingo de Resurrección, Semana Santa, coincide con la fiesta judía de Pascua, porque están conectados según el calendario hebreo. Entonces ellos estaban viniendo del norte hacia Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y ellos, Jesús y los discípulos, no eran los únicos. Habían peregrinos que venían en los caminos del norte hacia el sur. Habían cientos, quizás miles de personas caminando hacia Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y entonces aquí vemos, bueno, se puede ver en la Biblia que el día antes que Jesús llegara a Jerusalén, él paró en Betania para comer con Lázaro, María y Marta. Esto fue después que Jesús había resucitado, levantado Lázaro de los muertos. Y su obra, y esto es importante, su obra en Lázaro fue notorio, bien conocido en Israel, de manera especial en Jerusalén, debido a la cercanía geográfica de Betania hacia Jerusalén. Busquen sus Biblias, Juan 12:9, para prestar atención a un detalle. Juan 12:9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús, estaba allí. ¿Dónde? En la casa de Lázaro. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Entonces querían ver el milagro y querían ver a aquel que hizo el milagro. Y dice: pero los principales sacerdotes acordaban dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, el día antes que Jesús llega, Jesús está en Betania, está comiendo con Lázaro, el que había sido levantado de los muertos, y todo el mundo viniendo de Jerusalén para ver a Jesús y para ver a Lázaro, para ver el milagro que fue hecho y aquel que hizo el milagro. Entonces, ya la gente estaba hablando de Jesús. Ya la gente había visto y sido testigos del poder de Jesús. Y entonces, había conocimiento de Jesús a él llegar a Jerusalén. Miremos el versículo 1. Entonces, según de Mateo 21, vuelven a Mateo 21, el versículo 1. Dice que ellos pararon en Betfagé, en el monte de los olivos, para buscar el asno y el pollino. Betfagé queda simplemente 2 millas de Jerusalén, bien cerca de Jerusalén. Y entonces Jesús paró en Betfagé para prepararse para su entrada a Jerusalén, en Jerusalén. Y entonces él manda 2 discípulos, dice el versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió
2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está afuera de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traédmelas. Entonces él manda a sus discípulos a buscar el asna y el pollino. Y ellos vuelven entonces con el asna y el pollino. Y Jesús monta el pollino, se siente arriba del pollino y entra a Jerusalén. Y la cosa más increíble, más maravillosa, más notable sucede. Una multitud de personas, dice en el versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa, esta multitud muy probable era una mezcla de peregrinos que venían en el camino del norte y también gente de la ciudad de Jerusalén. Dice que ellos en el versículo 8 tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles, según el libro de Juan eran palmas, y las tendían, los tiraban en el piso. Así, pero no como tiraron así, lo acostaron así para hacer un camino para el Señor Jesucristo, para que Él, sentado sobre el pollino junto con el asna, vayan caminando, no en tierra, sino por arriba de lo que la gente había preparado para Él caminar. Y entonces la gente que estaban delante y atrás, entonces supongo que eran peregrinos. Y la gente entonces decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Eran palabras de exclamación, palabras de, por decir, adoración, palabras de exaltación que ellos estaban proclamando. Y dice en el versículo 10, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Recuerdo la última vez cuando dice que la ciudad de Jerusalén se conmovió, fue cuando Jesús nació. Y los reyes magos llegaron y conversaron con Herodes. Y todo el mundo estaba asustado. Porque después Herodes emitió ese edicto de matar a los niños hasta 2 años. Pero en este caso dice, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta escena, este momento, este evento es conocido como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La entrada triunfal. ¿Se dice triunfal o triunfante? O cualquiera de los dos. Triunfal. Gracias. Ahora la pregunta es, como en el caso de la transfiguración, todos nosotros hemos escuchado de la transfiguración, hemos escuchado de la entrada triunfal, pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿En qué lugar cuadra? ¿En qué lugar tiene en el plan redentor de Dios? El plan de salvación de Dios que Él había prometido desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque de eso se trata. Todos los eventos en la vida de Cristo se trata de llevar a cabo el plan de su Padre, el plan de salvación, el plan del nuevo comienzo para los cielos y la tierra y la humanidad. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado de este evento en ese plan redentor de Dios? El plan de Dios de enviar a su Hijo para que fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Es claro, mis hermanos, y lo vamos a ver, el significado de la entrada triunfal de Jesús fue su proclamación oficial de que Él es el Rey prometido de Israel. Él es el Rey prometido de Israel. El Rey que iba a venir. ¿Cómo sabemos eso? Miremos el versículo 5. Al Jesucristo estar sentado sobre un asno, sobre un pollino, estaba cumpliendo una profecía del libro de Zacarías. Versículo 5.
Bueno, 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, esta profecía proclama que el rey viene sentado sobre el asno, sobre el pollino. ¿Amén? Y entonces si Jesús se montó, ¿se dice se montó? ¿Para sentar? Diga, se sentó sobre el asno, sobre el pollino. ¿Qué estaba Jesús diciendo entonces? Yo soy el rey prometido, según esa profecía. Y todo el mundo lo sabía. ¿Cómo lo sabemos? Porque ¿qué dijeron ellos cuando vieron a Jesús sentado sobre el asno, sobre el pollino? Dijeron, Hosana al Hijo de David. Ser llamado Hijo de David tiene que ser, y vamos a estudiar esto, conectado con el hecho que Él es de la descendencia del rey David y que iba a cumplir el pacto que Dios había hecho con David de que su reinado sería eterno. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bajo la autoridad del Señor, bajo la dirección del Señor. Entonces, mis hermanos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la cual nosotros celebramos, fue este día hace aproximadamente 2000 años atrás. La entrada triunfal era la entrada de un rey. Jesús proclamando a la franca y abiertamente para que todo el mundo conociera y supiera, yo soy el rey prometido. Pero entonces, ¿qué tipo de rey está siendo proclamado y comunicado aquí? ¿Qué tipo de rey estaba Jesús declarando que Él era? Bueno, esta mañana vamos a mirar, ¿cuántos en Natanael? 3. 3 aspectos del reinado. ¿Se dice del reinado? El estado de Él ser rey, el reinado. Gracias. Del reinado del Señor Jesucristo como Rey de Israel. Vamos a mirar 3 aspectos, mis hermanos, pero vamos a orar para comenzar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana, por su bendición sobre el día que nos ha concedido, Señor. Y pedimos, Señor, que nos perdone de nuestros pecados en este momento, Señor. Gracias, Señor, por nuestro Rey Jesús, Señor. Y gracias, Señor, que en este día celebramos su entrada triunfante, Señor, en Jerusalén. Gracias, Señor, que usted es fiel para con nosotros, aunque nosotros no somos fieles para con usted, Señor. Gracias, Padre. Bendiga este tema, bendiga este tiempo, que podamos estar atentos, enfocados, Señor, en su palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primer aspecto del reinado del Señor Jesucristo. Jesucristo es el Rey de la promesa. El Rey de la promesa. Jesucristo es el Rey de la promesa. ¿Qué quiere decir con la frase Rey de la promesa? Significa que Él como Rey y el tipo de Rey que Él iba a ser fueron prometidos por Dios, por el Padre. En términos de qué tipo de Rey, Él iba a asumir el trono eterno de David. Hay que entender esto. El Señor había prometido a David que su reinado iba a ser eterno. Segundo de Samuel, capítulo 7, 16. Búscalo, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16. La Biblia, cuando uno lo estudia, existe una serie de pactos en la Biblia. Y el Señor, ¿qué significa pacto? Significa como un contrato, un acuerdo. Y el Señor había hecho un pacto, un acuerdo con David. Segundo de Samuel 7:16. El Señor dice a David lo siguiente: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro.
y tu trono será estable eternamente. El trono de David iba a ser eterno. Ahora pregunto, entre el tiempo de David hasta el tiempo de Jesucristo, Israel continuó teniendo rey de la línea de David hasta el momento de Jesucristo? No, porque todo se fue a la basura cuando Salomón murió. El reino se dividió y después hubieron otros reyes en Judá y en Israel. Y en el tiempo entonces de Jesucristo, ¿quién era el rey o quién gobernaba Israel en ese tiempo? Los romanos. No había rey davídico, no había rey de la línea de David en ese tiempo. Entonces, ¿será que entonces que fracasó el Señor entonces en mantener la línea de reyes en el trono de David? No es que fracasó, es que iba a llegar un día un rey eterno que iba a sentar en el trono de David para siempre. Busca Isaías 9:6. Esto es una profecía hablando del Señor Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora mire el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces iba a llegar un rey que iba a sentar sobre el trono de David para siempre. Y entonces, esto sería, según el versículo 6, sería un reinado donde el imperio y la paz no tendrían límite. Y estaría lleno de justicia y santidad desde ahora y para siempre. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? El nacimiento de Jesucristo, su vida y su entrada triunfal en Jerusalén son parte del cumplimiento de esa promesa en 2 Samuel, capítulo 7, 16, gracias. Y también Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. El Padre había prometido a David que la casa de David, la línea de David, el reino de David sería para siempre. Pero para cumplirlo llegaría un rey eterno, el Mesías, que se sentaría sobre el trono de David y gobernaría para siempre. Por eso cuando vieron a Jesucristo sentado sobre el asno, sobre el pollino, ¿qué dijeron? Hosana, hijo de David. Porque estaban diciendo, eso es el Cristo, el que viene sobre el trono, sentar sobre el trono de David. Entonces la entrada triunfal representa parte del plan de Dios en poner Jesucristo, instalar Jesucristo en el trono de David. Busca Zacarías 9:9. Y eso es este pasaje, Zacarías 9, 9 y 10, es el pasaje mencionado en Mateo 21, versículo 5. Zacarías 9, 9 y 10. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar,
y desde el río hasta los fines de la tierra. Ahora vamos a mirar el pasaje con cuidado ahora. Hija de Sión, hija de Jerusalén. Representa o comunica la gente de Jerusalén, la gente de Israel. Ellos están supuestos a alegrarse, regocijarse, dar voces de júbilo, dice. ¿Por qué? Porque he aquí tu rey vendrá a ti. ¿Quién es este rey? Mira versículo 9. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y cómo sería el reinado de este rey? Sería de paz. Un reino de paz. Un rey de paz. ¿Por qué digo eso? Mira el versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros. Eso no hace referencia de su Ford ni su Dodge. Eso tiene que ver con los carros de guerra que se conectaban a los caballos y la gente hacía guerra. Los carros serían destruidos. Y los caballos de Jerusalén también destruidos. ¿Por qué destruir los caballos? Porque son animales de guerra. Y los arcos de guerra serán quebrados. ¿Por qué quebrar los arcos de guerra? Porque son armas de guerra. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Sería un reinado mundial de paz. Cuán maravilloso sería si eso fuera hoy día. Amén. Pensando en lo que está pasando en este día en Ucrania y en otros lugares, no solamente Ucrania, donde hay guerra. En los trenes hay guerra aquí ahora, en los metros. Cuán maravilloso si eso fuera hoy día. Pero eso es el reino prometido. Y entonces cuando Jesús entró a Jerusalén sentado sobre el asno, sobre el pollino, Él estaba proclamando que Él es este Rey eterno, este Rey de paz eterno, que se sentaría sobre el trono de David, prometido por el Señor. En 2 de Samuel 7:16, Isaías 9:16 y en otros pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento. Es por eso la gente decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo estaba identificando como el heredero de David. Estaban proclamando que viene en el nombre del Señor, bajo la autoridad del Señor, cumpliendo la promesa del Señor. Entonces, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, o a Jerusalén, fue un pronunciamiento, una proclamación muy pública, muy clara, muy evidente de parte de Jesús, que Él es ese rey prometido, el rey prometido de Israel. No solamente entonces, mis hermanos, es la primera vez que Jesús dice, yo soy el rey a tutti mundi, a todo el mundo. Pero no solamente Él era el rey prometido, sino el rey de promesa. ¿En qué sentido? Cumpliría la promesa de proveer la salvación para la persona individual. Ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es coincidencia, mis hermanos, que la entrada de Jesús como rey davídico coincide con su primera obra como rey. ¿Cuál fue su primera obra como rey, mis hermanos? Morir en la cruz. Él entra en Jerusalén como rey. ¿Y cuál va a ser su primera obra como rey en Jerusalén? Morir. Para pagar el precio de pecados de todo el mundo. Y Él sabía esto. Es lo más increíble. El Señor sabía, había proclamado que iba a entrar en Jerusalén para morir. Imagina lo que está pasando por la mente de Jesús al entrar en Jerusalén y ver todo el escándalo y todo el elogio y toda la gallardía y todo
toda la alabanza de parte de la gente, sabiendo que en 5 días mucha de esa gente lo van a mandar a ser crucificado. Y él como rey, entrando porque su primera obra va a ser cumplir la promesa de Dios en Génesis 3:15, el Evangelio, la salvación. Busque Génesis 3:15 para recordar. Todo esto tiene que ver con promesa. Dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente, eso cuando el Señor estaba dando a los castigos después del primer pecado en el huerto de Edén, y diciendo a serpiente, a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién es la simiente de ella? Jesucristo. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Era la promesa de redención, una promesa de salvación. Y entonces Él entra a Jerusalén para cumplir esa promesa desde Génesis 3:15 de ser el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Jesús es el Rey de promesa. Rey prometido para sentar sobre el trono de David y también el Cordero prometido de parte de Dios para pagar el precio, el pecado del mundo. Hermanos y hermanas, como esas personas en Jerusalén en ese día, deberíamos regocijarnos, deberíamos alegrarnos, dar voces de júbilo. ¿Cuándo dice amén? Amén. Dios es fiel. Esto nos enseña que el Señor es fiel y cumple sus promesas. El Señor, como hemos estado enseñando, progresivamente cumpliendo su promesa a través de Israel, a través de la historia de Israel, y está llegando a su colmo, a su máximo. Y Jesús entonces ese día proclama, sentado sobre el asno, sentado sobre el pollino, declarando que Él es ese Rey prometido, nos enseña que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas, hasta en los más mínimos detalles. El Señor cumple. El Señor es fiel, a pesar del hecho que nosotros no somos fieles. Celebramos hoy la fidelidad continua del Señor al cumplir sus promesas, en cumplir sus promesas. Como vimos, Él promete un Salvador en Génesis 3:15. Él promete un Rey eterno que se sentaría sobre el trono de David en 2 de Samuel 7:16. Él promete un Rey eterno de paz en Isaías 9:6 y 7. Él promete que el Hijo, que el Rey Mesías iba a ser nacido en Belén, en Miqueas 5:2. Él promete un Rey Mesías que iba a ser nacido de una virgen en Isaías 7:14. Él promete en Zacarías 9:9 y 10 un Rey Mesías que entraría en Jerusalén sentado sobre un pollino, sobre un asno. Mis hermanos, mis hermanas, el Señor es fiel y Él cumplió sus promesas ayer. Él cumplirá sus promesas hoy día y seguirá cumpliendo sus promesas mañana. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuántas promesas Él ofrece a nosotros como creyentes? De estar con nosotros hasta los últimos de la tierra. De proveer para nosotros. De vigilarnos, que Él conoce la cantidad de pelos que tenemos en nuestras cabezas. Para algunos más fácil que otros. Amén. Eso fue un chiste por si acaso. Él promete que nosotros seremos salvos, nosotros y nuestras familias, nuestras casas. Él es fiel, mis hermanos. Y en este mundo loco en el cual nosotros vivimos, una cultura completamente revocada. El pastor siempre lo ha dicho y ahora entiendo.
que asusta ahora tener hijos. Amén. Esta cultura en la cual nosotros vivimos y necesitamos la gracia de Dios para que nuestros hijos sean levantados sanos en esta cultura, como hijos de Él. Él es fiel. Él cumple. Y entonces Jesús, al entrar en Jerusalén como rey prometido, el rey de promesa, debería animarnos y exhortarnos. Si el Señor cumplió sus promesas ayer, cumplirá sus promesas hoy día en nuestras vidas. Y lo que Él promete para mañana, para esta tierra, Él cumplirá. Nos levantará como su iglesia, nos llevará como su iglesia, y va a juzgar estas naciones, va a juzgar esta tierra. Y nosotros estaremos con Él para gloria, para siempre. Y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo será hecho nuevo. Si Él cumplió en Cristo, en la vida terrenal de Cristo ayer, cumplirá también en todo esto de lo que viene mañana. Y debería animarnos. Debería ser de exhortación, de refrigerio espiritual para nuestras vidas. No debemos de dudar de la fidelidad de Dios. No debemos de dudar que Él cumplirá sus promesas. Él es el rey prometido y el rey de promesas. ¿Cuánto dice amén? Segundo, Jesús es el rey de paz. El rey de promesa, el rey de paz. Volvemos a Mateo 21. El segundo aspecto del reinado de Jesús es el hecho que Él es el rey de paz. Esto ya vimos en algún sentido en el pasaje o en la porción anterior de lo que nosotros estudiamos. Porque Él es el rey de paz prometido. Pero vamos a estudiar esta paz en más profundidad. Podemos ver que Él es el rey de paz en dos sentidos en nuestro pasaje. Primero, Mateo 21, 4 y 5, la profecía mencionada por Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿De qué manera este rey en esta profecía es descrita? Primero, dice que Él es manso. ¿Qué significa manso? Tierno, humilde, que no se cree superior a los demás, aunque Él es superior a los demás. Manso, tierno, humilde. Dice, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué está siendo comunicado, enseñado a través del hecho que este rey estaría sentado sobre un asno, sobre un pollino? ¿Por qué no un caballo? Porque como vimos anteriormente, el caballo es animal de ¿qué? De guerra. Un rey que viene sentado sobre un caballo es un rey de guerra. Y entonces el asno, el pollino, simplemente es un animal de carga, para cargar personas o cosas. Es un animal de paz. Viene un rey sentado sobre un asno o sobre un pollino. Ese rey no pretende comenzar guerra. Viene en paz, pacíficamente. Amén. Entonces, el cuadro, el retrato que vemos aquí es que Jesucristo es un rey manso, humilde, que viene a Jerusalén en paz. Y note, muchas veces en la Biblia, el rey va a donde su gente o la gente va a donde el rey. La gente va a donde el rey sentado sobre su trono,
y la gente viene a él y le hace pleitesía. Y entonces habla con el rey, ¿cierto? Pero ¿qué estaba haciendo este rey? Yendo hacia la gente. En paz, con paz, para traer paz. Y es impresionante, mis hermanos, este cuadro. Un rey humilde, tierno, manso, que no viene para guerra, sino viene para traer paz. Y él viene a la gente y no exige que la gente venga a él. La segunda manera en que vemos que él es el rey de paz es el hecho que al él entrar en Jerusalén, él sabía que iba a ser crucificado en 5 días después. A pesar de toda la adoración, a pesar de todas las manifestaciones de elogio, de galardía, al él entrar en Jerusalén, él sabía que iba a ser rechazado, torturado, asesinado en una cuestión de 5 días, y lo hizo voluntariamente. Filipenses 2:5, búsquelo. Él no vino para pelear, aunque ellos acabarían peleando con él. Él no vino para traer espada, aunque ellos iban a usar espada contra él. Filipenses 2:5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el punto aquí es que él vino con una actitud de paz y para traer paz, y siguió a pesar del hecho que él sabía que ellos iban a traer guerra contra él en una cuestión de 4 o 5 días. Hebreos 12:2, búscalo por favor. 12:2, Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio de ser crucificado, de ser humillado por los hombres, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, por el gozo que él veía adelante, decidió y sabía, no vale la pena preocuparse por el sufrimiento del presente en la cruz. Y él menospreció ese oprobio de ese crucificado, sabiendo lo que él iba a lograr, paz para nosotros. Amén. Entonces Jesús fue rey de paz en la manera que entró en Jerusalén, manso, sentado sobre un asno, sobre un pollino. Y su objetivo era ser rey de paz, paz para el mundo y paz para cada uno de nosotros de manera individual. Sabemos nosotros que en la Biblia, en el Nuevo Testamento nos enseña que la paz del mundo va a ser realizado cuando Él venga por segunda vez. Amén. Pero la paz que Él trae para nosotros en nuestra vida en este momento es a través de la reconciliación entre nosotros y Dios que Él compró. Recuerda, ¿cuál fue su primer hecho como rey al entrar en Jerusalén? Su primer hecho grande, morir en la cruz. Morir en la cruz. Y a través de ese morir en la cruz, Él es rey de paz. En el sentido que a través de su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, nos compra la paz. ¿Por qué digo que nos compra la paz? Porque la verdad de las cosas, mis hermanos,
es que cada ser humano al nacer está en guerra contra Dios. Cada ser humano al nacer está en guerra contra Dios. Parece que solamente hay 3 personas que creen eso aquí. Cada persona al nacer está en guerra contra Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Éramos enemigos de Dios. ¿Quién aquí nació? Todos, levanta la mano. Y si usted no está en Cristo, y hasta que usted, si está en Cristo, llegó a Cristo, era enemigo de Dios. ¿Qué pensamiento más asustante? Dios en guerra contra uno y uno en guerra contra Dios. ¿De qué manera Dios en guerra contra uno? Dice Romanos capítulo 2, que la ira de Dios, vamos atesorando la ira de Dios, como llenando un vaso. Y un día ese vaso se va a derramar sobre nosotros. Y la ira de Dios va a estar sobre nosotros si no estamos en Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Estamos en guerra contra Dios. Si usted está aquí y no se ha arrepentido de su pecado y creído en Cristo, te voy a decir algo. Igual, si está a través de las cámaras, está en guerra contra Dios. Usted es enemigo de Dios y Dios está en enemistad contra usted. Yo no sé cómo alguien puede dormir estando así. Y entonces Jesús, como Rey de paz, viene y sufre por nosotros. No solamente somos enemigos de Dios, pero tenemos un castigo eterno que nos espera. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Apocalipsis 20 del 11 al 12 dice, si quiere busca ese pasaje, Apocalipsis 20 del 11 al 12. Dice, y viene un día el juicio sobre la humanidad y va a ser una escena espantosa. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Imagínense, la tierra se va, el cielo, y ahí está uno desnudo ahí delante de Dios, y Dios sentado sobre el trono. Y ningún lugar se encontró para ellos. No había donde esconderse. O no habrá donde esconderse. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Y creo que no está hablando de estatura física solamente. Está hablando también en términos de grandeza, prominencia, honra en la tierra. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esto iguale toda la humanidad que va a tener que rendir cuentas a Dios un día. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por nuestro pecado somos enemigos de Dios y un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios por nuestro pecado. Y el Señor, como justo juez, va a derramar su ira sobre aquella persona que no se haya escrito en el libro de la vida, sobre aquella persona que está en su pecado, que su pecado no ha sido perdonado anteriormente. Si no estamos en Cristo, estamos en enemistad contra Dios. Y le voy a decir algo, Dios va a ganar. Dios va a ganar. El Señor va a tener la victoria. Porque no hay ninguno de nosotros que podamos defendernos delante de Dios, delante del juicio de Dios. Ni los mejores abogados nos puede ayudar. Solamente el abogado de Dios, Jesucristo.
La humanidad en sí mismo está en enemistad contra Dios y va a enfrentar el juicio de Dios en un lugar real que se llama el infierno. Apocalipsis 21:8, búscalo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por nuestro pecado merecemos una eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Y le voy a decir algo. Cualquier pecado nos manda allá. Dice, y hasta los mentirosos. Hermano Samuel, ¿cuántas mentiras tengo yo que decir para ser un mentiroso? Con apenas una. Si alguien te miente a la franca a tu cara un día y usted se da cuenta, ¿qué vas a pensar acerca de esa persona? Es un mentiroso, es una mentirosa. Amén. Y entonces, con una mentira, nos manda al infierno. Pero le voy a decir algo. Tenemos mucho más que mentiras como pecados. Amén. Amargura, odio, rancor, son pecados. Pecado sexual, fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, adulterio, tener relaciones sexuales con alguien fuera de su matrimonio, adulterio. Lujuria en el corazón, es pecado delante de Dios. Hechicería. ¿Cuántos de nosotros practicamos hechicería de una forma u otra? Muchos. Con nuestros pecados, dice la Biblia, somos condenados. Y vamos a ser, el cielo se va, la tierra se va, no va a haber dónde esconderse. Y vamos a estar delante de Dios para ser juzgados por Dios. Y nos va a juzgar según nuestras obras. Y con apenas un pecado somos condenados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios va a ganar la guerra. Dios va a ganar la guerra. ¿Cuánto dicen amén? Usted dice, ay, Pastor Jerry, usted es muy deprimiente en lo que dice. Pero es la verdad, mis hermanos. Pero lo maravilloso es que en ese día en Jerusalén, hace casi 2000 años atrás, Jesús entró triunfantemente en Jerusalén como el rey de promesa y como el rey de paz. De tal forma que en 5 días Él iba a hacer la obra necesaria para que usted y yo tengamos paz para con Dios, para que Él esté en paz para con nosotros y nosotros en paz para con Él. ¿Cómo? Al sufrir en la cruz, su sangre se derramara y morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Él compraría nuestra paz pagando el precio de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué rey más maravilloso? ¿Qué rey más perfecto? Mira Romanos 5:10, búsquelo. Ahora quiero que usted vea el versículo completo. Romanos 5:10. Jesús fue el sacrificio perfecto, de tal forma que a través de su muerte Él satisfizo el juicio de Dios, de tal forma que la guerra ya no sería necesario. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos entre nosotros y Dios, fuimos reconciliados con Dios. Eso es tener paz con Dios. ¿Por qué cosa? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por su resurrección. Fuimos reconciliados. Éramos enemigos y fuimos reconciliados. Paz entre nosotros y Dios. Colosenses 1:21, búsquelo. Colosenses 1:21 a 22. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños. Cuando dice extraño, no es como ustedes raro. Significa que somos alejados, somos extranjeros.
que erais en otro tiempo extraños, extranjeros y enemigos de Dios en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Tenemos paz para con Dios. En su cuerpo de carne, en el cuerpo de carne de Jesucristo, por medio de la muerte, para presentar a nosotros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Paz. Eso es paz, mis hermanos. Él es rey de paz porque entró pacíficamente y entonces entró para comprar nuestra paz para con Dios. Qué rey más maravilloso. Qué rey, se puede decir rey amante que ama a la gente. Qué rey más amante. En este día, mis hermanos, debemos de proclamar y cantar Hosana, porque nuestro Rey ha entrado para tomar su trono y su primera obra es nuestra paz, nuestra redención. Piense acerca, medite sobre el significado de este evento en su vida en este día. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? No solamente estábamos en guerra espiritualmente contra Dios, pero vivíamos una verdadera guerra en nuestras vidas. No teníamos paz para con Dios, pero no teníamos tampoco paz para con nosotros. Y no teníamos paz para con otros al lado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué manera nuestra vida era una guerra? Metidos en vicio, alcohol, droga, pecado sexual, malas amistades, arrastrando uno a hacer cosas que no debería hacer, aunque al final quería hacer. Pleito en el hogar. Esposos hablando mal a las esposas. Esposas hablando mal a los esposos. Maltrato de los hijos, hijos desobedientes a los padres. ¿Usted cree que es una vida pacífica? Es una vida de infierno. El infierno en la tierra y espera el infierno eterno para uno. Donde no había progreso en la vida. Uno trabaja y no ahorra nada. ¿Por qué? Porque tiene prioridades completamente equivocadas y desperdicia todo. Y no hay ningún progreso en la vida. La vida antes de Cristo y la vida fuera de Cristo, una verdadera infierno. Pero en Cristo, teniendo la luz de la palabra y el Espíritu Santo en uno, el Señor nos ha bendecido y nos ha equipado para vivir vida aquí en la tierra. Varios de ustedes saben lo que estoy hablando. ¿Cómo estaría, piensa en un momento, cómo estaría su vida hoy día si no estuviera en Cristo? Varios divorciados, varios encarcelados, varios deprimidos en un manicomio, y atrevo a decir, muy seguramente varios muertos aquí. Amén. Y la paz que usted tiene ahora fue comprada por el Rey de Paz que entró en Jerusalén hace 2000 años atrás. Un Rey de Paz entró pacíficamente, manso, sentado sobre un asno, un pollino, sabiendo que iba a morir. Ser traicionado, maltratado, torturado, crucificado, asesinado, sepultado y resucitado, todo por el gozo de comprar nuestra paz. Entonces, en este día, como esa gente hace 2000 años atrás, muchos de los cuales lo hicieron sin entendimiento y sin convicción, y quizás por emoción en el momento, nosotros tenemos razón de alegrarnos y dar voces y proclamar: Hosana, hijo de David, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Pregunto, ¿tiene usted paz en este día? ¿Tiene paz para con Dios? ¿Está reconciliado con Dios? ¿Está en Cristo? ¿Ha recibido ese perdón de pecados que Él compró en la cruz hace 2000 años, casi 2000 años atrás? ¿Estás viviendo una vida de paz aquí en la tierra? ¿O es su vida una guerra continua? ¿O es su vida aquí en la tierra un infierno en la tierra? Si no tienes paz, si no estás reconciliado con Dios, si no has recibido esa reconciliación, esa paz para con Él, y ser equipado para tener paz en su vida aquí en la tierra, te animo hoy día, recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, su Rey de paz. Arrepiéntese de su pecado y cree en Él, porque no hay nadie fuera de Él. Él es preeminente, no hay ningún otro. Solamente Él es el Rey de paz. No hay paz en la medicina, no hay paz en los psicólogos, no hay paz en los abogados, no hay paz en la educación, no hay paz en el dinero, no hay paz en la fama. Solamente hay paz en Él. Arrepiéntese de su pecado en este día y ríndese a Él en fe para ser salvo, para ser reconciliado para con Él y para recibir el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, poder entonces vivir una vida ordenada en el Evangelio, caminando con Dios y Dios caminando con uno. ¿Cuánto dice amén? Primero, Rey de promesa. Segundo, Rey de paz. Tercero, Rey de proclamación de alabanza. Rey de proclamación de alabanza. Volvemos a Mateo 21. Como resultado natural del hecho que Jesús es el Rey de promesa y que Él es Rey de paz, es el hecho que también es Rey de proclamación de alabanza. Cuando Jesús entra a Jerusalén como Rey, proclamándose Rey a través del mensaje de estar sentado sobre el asno, sobre el pollino, ¿cuál era la respuesta de la gente alrededor de Él? Era proclamar alabanzas, adoraciones, alabanzas, mejor decir, proclamar alabanzas hacia Él para que todos puedan ver y escuchar. ¿Qué hicieron y qué dijeron? Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ellos tomaron sus mantos y colocaron sus mantos sobre la tierra. Ellos cortaron ramas, y según el libro de Juan, eran de palmas, y ellos entonces lo pusieron en el piso, en la tierra, arriba de la tierra. Ellos estaban honrando a Jesús, indicando que el rey no debería tener que caminar sobre la tierra, que debería caminar sobre algo más digno. Y ellos, entonces, presta atención, ellos tomaron de lo suyo propio y tomaron de lo que estaba alrededor y lo usaron para traer gloria y honra a Jesucristo en una manera muy visual. Y ellos usaron palabras, proclamaron verbalmente alabanzas a Jesús, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La frase Hosana es una expresión de exclamación, esencialmente diciendo, sálvanos ahora, tráenos liberación.
y también era usado para mostrar gratitud. En este contexto, ellos estaban clamando por el reino que iba a venir a través de Jesús y regocijando frente a su entrada triunfal. Por eso ellos mencionan a Jesús como hijo de David. Pero mire el pasaje paralelo en Marcos 11, búsquenlo. Marcos 11, porque Mateo no incluye una frase que está registrado en Marcos. Marcos 11, 9 al 10. Marcos 11, 9 al 10. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Ellos estaban diciendo Hosana porque querían liberación. Querían salvación. Ahora, en la mente de ellos, no lo veo como salvación espiritual que estaba esperando. Era salvación del yugo de los romanos sobre ellos. Y por eso mencionan el reino de David que viene, donde Israel el Mesías va a gobernar sobre el mundo entero desde Israel. Pero ellos dicen Hosana porque es una exclamación de salvación, de liberación, de regocijo que viene su Salvador. Entonces vemos una manifestación visual y bullosa, por decir, de la proclamación de adoración, de alabanza a Jesús como Rey de promesa y Rey de paz. Hermanos, hermanas, ¿de qué manera somos nosotros llamados a proclamar alabanzas a nuestro Rey Jesús? Bueno, en sentidos visuales y verbales. Visuales a través de hechos de alabanza, de adoración. ¿De qué manera nosotros mostramos adoración sin hablar? Primero, obedecer al Señor. Obediencia es adoración. Obediencia es alabanza. Mostramos, en vez de tirar mantos sobre la tierra, en vez de tomar palmas y tirarlos sobre la tierra, mejor obedecer. Obedecer. ¿De qué otra manera? Venir a adorar al Señor. Siempre lo digo, asistir a la iglesia desde el internet, si uno no tiene razón que tiene sentido, porque por ejemplo estar enferma, no es lo mismo, no es adoración, pastor, no es alabanza, porque somos llamados a congregarnos, a estar juntos para adorar a nuestro Dios. La hermana La Bonita que está escuchando es un caso que tiene mucho sentido, no puede salir de la casa por su salud. Pero hay muchos de nosotros que tomamos, y hay muchos que toman de manera caprichosa la decisión de quedarse en casa para adorar a Dios. El venir es una forma de adorar, de alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si alguien, y lo voy a decir, si usted está de vacaciones y sale de vacaciones, congréguese donde está y no asiste a través del internet. Se lo digo. No sé si usted lo dijo cuando yo estuve ausente, que cuando estamos de vacaciones debemos de congregarnos, a no ser no hay una iglesia cerca que uno puede congregarse, pero debería buscar a congregarse. ¿Cuándo dice amén? El venir, el hecho de venir, el hecho de que usted se levante en la mañana, ponga su ropa, toma su Biblia y viene a la iglesia, es una forma de adorar a Dios, es una forma de tirar esas palmas, tirar los mantos sobre la tierra. Servir al Señor en la iglesia local es una forma de adorar, de alabar al Señor. En cualquier sea la necesidad en la iglesia.
Tomando una escoba y barriendo es adoración. No sé si alguien barrió al frente, pero había basura enfrente. No sé si alguien barrió. Una oportunidad para alabar al Señor. Que alguien se proponga a venir aquí domingo de la mañana y mire esa basura y tome la escoba y la cosa, el recogedor y sacar la basura que hay afuera. ¿Cuándo dicen amén? Eso es adoración. Adoración no es dirigir la música solamente. Alabanza no es solamente tocar el piano. Alabanza no es solamente enseñar escuela dominical. Todo lo que se hace para el ministerio del cuerpo de Cristo aquí es una forma de alabanza y adoración. ¿Cuánto dicen amén? Hay diferentes maneras, físicamente, sin hablar, que nosotros adoramos al Señor. Y Él es el Rey de proclamación, de alabanza. Pero también con las palabras. ¿De qué manera nosotros alabamos al Señor con nuestras palabras? Bueno, primero lo más natural para nosotros es cantar. Ustedes han estado cantando muy lindo últimamente. No sé qué pasó. No sé si están poniendo algo en el café que está ayudando o es un tipo de mantequilla diferente que están usando ahora. Quizás ya no es margarina, es mantequilla real ahora. Yo no sé. Pero están cantando mejor. Pero si usted no canta, ¿por qué no canta? No necesita una voz linda para cantar. El Señor te dio la voz para alabarle. Entonces, si usted no canta tan bien, no es su culpa. Al final es culpa de Dios que no le dio una voz linda. Pero Él determinó que era suficiente para alabarle. Amén. Cantando. ¿Cuánto yo quisiera escuchar este lugar lleno de voces adorando al Señor? Cantando, testificando, diciendo a la gente quién es el Señor, contando a la gente acerca del Rey de promesa, el Rey de paz. Diciendo a la gente lo que ese Rey de paz ha hecho en su vida, la paz que usted tiene en este momento. Eso es una manera de adorar, de alabar al Señor. No hay que andar diciendo, aleluya, Osana en la calle. No, no, no. Predique, testifique, proclama las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su admirable luz, luz admirable. Cantando, testificando, dando testimonio de gratitud, acciones de gracias en la iglesia. Dando testimonios los unos a los otros de lo que el Señor está haciendo. Orando al Señor. Usar nuestras bocas para bien, hermanos. Para proclamar alabanzas a nuestro Rey. ¿Cuándo dicen amén? Mi pregunta es, ¿nuestro nivel de obediencia muestre una vida de alabanza? ¿Nuestro nivel de servicio en la iglesia local muestre una vida de alabanza? ¿Nuestra participación en proclamar el Evangelio del Rey de manera individual y como iglesia muestre una vida de alabanza? ¿Nuestra disposición de compartir testimonios de alabanza muestran una vida de alabanza? ¿Nuestra vida entera en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en esos momentos quietos de la vida, estamos mostrando una vida de proclamación, de alabanza hacia nuestro Rey, que cumple sus promesas y nos trae paz? ¿Somos conocidos como gente de alabanza? Primero, Rey de promesa. Ya se olvidaron. Varios como, ya se olvidaron. Rey de promesa, Rey de paz y Rey de proclamación de alabanza. Quería usar la palabra P, lo forcé un poco. Rey de promesa, Rey de paz, Rey de proclamación de alabanza.
Vamos a ir terminando mirando los últimos versículos. Versículos 10 y 11 del capítulo 21 de Mateo. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, ese es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La ciudad entera se conmovió, se quedó sacudida, emocionada y también con mucha curiosidad acerca de lo que había acontecido. Y la cosa natural de hacer es preguntar, ¿quién es este? Y la respuesta dada, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Es una respuesta extraña para mí. ¿Por qué extraña? Porque si estas personas que contestaban las preguntas eran las mismas personas que estaban tirando sus mantos y tirando las palmas, no tiene sentido para mí. Porque ellos estaban reconociendo que Jesús es el Cristo, el Rey prometido, en ese momento. Pero momentos después, ellos simplemente diciendo que es un profeta. ¿Recuerdan Mateo 16 cuando Jesucristo preguntó, ¿qué dice la gente acerca de mí? Algunos dicen que eres Elías, otros Jeremías y otros un profeta. Curioso. Pero vamos a asumir que esas personas que estaban contestando la pregunta y diciendo que Jesús es profeta, no eran las mismas que estaban presentes cuando Jesús entró y tiraron sus mantos y las palmas. ¿Qué podemos concluir entonces? Que hay gente afuera que realmente no conoce, no saben quién es Jesús. Y ellos necesitan saber quién es Jesús. Y nos toca a nosotros que hemos arrepentido y creído en Cristo, que estamos en Cristo, que tenemos Cristo como nuestro Rey, nos toca a nosotros salir y decirles. En esta época debe haber mucha gente que no sabe mucho acerca del cristianismo, preguntándose, ¿y qué se trata este asunto de Semana Santa? ¿Y por qué la gente anda con palmas? ¿Y por qué la gente, por qué, o sea, qué está, ¿ah? Oh, no, ni hablo de los huevos y los conejos. Pero la gente preguntando, ¿y qué es todo esto? Nos toca a nosotros enseñar. Y muchos tienen conceptos equivocados acerca de quién es Jesús. El niño Jesús, corredentor con María. Nos toca a nosotros salir y hablar a la gente y decirles, Jesús no es simplemente profeta. Jesús es el Rey prometido, el Rey de paz, el Hijo de Dios, que vino a pagar el precio de nuestros pecados. Y en el nombre de Él hay salvación solamente. Eso nos toca a nosotros. Toca a la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es el labor de la iglesia, como el pastor enseñó la semana pasada? Proclamar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Pero si suponemos entonces, mis hermanos, que esta gente que estaban contestando la pregunta eran las mismas personas que habían entonces tirado sus mantos y las palmas, ¿qué podemos concluir? Que hay personas que con sus hechos y labios dicen que Jesús es el Rey, pero realmente no lo creen. ¿Están conmigo? Si suponemos que las personas que contestaron la pregunta de quién es esto, esas personas que dijeron que Jesús es profeta de Nazaret de Galilea, son las mismas personas que tiraron los mantos y cortaron las palmas y tiraron las palmas. Lo que podemos concluir es que hay mucha gente afuera que con sus labios y sus hechos
dicen que creen en Jesús, que Jesús es rey, pero realmente no lo creen. En esta época, hoy día, las iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque da una palma muy linda, hecha en forma de cruz, que puedes adornar su casa con esa cruz. ¿Amén? Cuando estaba siendo bendecida, cuando estábamos haciendo la ruta y yendo por Southern Boulevard para llegar a Bedford Park, había un montón de carros llegando allá. ¿Sabe por qué? Iban a la misa en Fordham University. Y había un tranque ahí. ¿Quién estaba conmigo? Fanny y Lucila estaba conmigo. Y varios otros. Y yo decía, y María, yo decía, qué raro que hay tranque aquí domingo a las 9:15 de la mañana. Pero todos los carros entraban en Fordham University para la capilla allá, el catedral que tienen allá, para Domingo de Palmas, Domingo de Ramos. Las iglesias están llenas hoy día. Y yo pensaba en esos sacerdotes y yo pienso en esos pastores de esas iglesias. Y ellos deben pensar dentro de sí, ¿y por qué la iglesia está llena todo el año y la gente llega hoy día solamente? Y el próximo domingo, y también el 24 y el 25 de diciembre. Porque con sus labios y sus hechos dicen una cosa, pero realmente en su corazón y en su mente es otra cosa. ¿Cuál es su actitud? ¿Es realmente Jesús el Rey de paz, el Rey de promesa en su vida y en su corazón? ¿Obedeces a Jesús? ¿Sigues a Jesús? ¿Caminas con Jesús? ¿O simplemente somos religiosos por fuera, pero en el interior vivimos otra vida, tenemos otra creencia, tenemos otra actitud? ¿Están conmigo? Muy fácil es asemejarse a esta gente que contestaron cuando dicen que Jesús es el profeta, simplemente profeta. No seamos engañados por la religiosidad de este tiempo. ¿Quién es Jesús en su vida? ¿Quién es Él? ¿Simplemente un maestro religioso o es su Señor y Salvador? Le voy a decir algo. La diferencia es una diferencia entre vida y muerte. Termino. ¿Es Jesús su Rey? Si no, hoy día es el día que Jesús puede ser su Rey, el Rey prometido para su vida y el Rey de paz en su vida. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este momento, por este tiempo. Y le damos las gracias, Señor, que usted es fiel para cumplir sus promesas. Y que Jesús entró terrenalmente en Jerusalén hace 2000 años atrás, en ese día triunfal, proclamándose Rey delante de Israel, Rey de promesa y Rey de paz, y Rey de adoración, de alabanza. Y pedimos, Señor, que en este día, a nosotros que hemos creído, Señor, nos ayude a vivir vidas que muestran que Cristo es nuestro Rey. Ayúdenos, Señor, a vivir vidas de alabanza, alabanza en todo sentido, en cómo vivimos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Pedimos, Señor, que nos ayude, Señor. Y si hay alguien aquí que no se ha rendido a Cristo en fe y arrepentimiento, repito otra vez, usted está en enemistad contra Dios. Su vida está en guerra contra Dios. Y el Señor está dispuesto a reconciliarse contigo. Él envió a su Hijo unigénito, Jesucristo. Fue encarnado, vivió una vida santa y perfecta. Entró en Jerusalén hace 2000 años atrás para ser crucificado. ¿Con qué fin? De pagar el precio de nuestros pecados. Y todo aquel
que invocare el nombre del Señor será salvo, será perdonado. Si crees en Cristo, serás salvo, serás perdonado de todos sus pecados, pasado, presente y futuro. Simplemente tiene que arrepentirse y creer en Él. Dice la Biblia en Romanos 10:9 que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No sé lo que hay en su corazón, pero sé que si lo que hemos compartido en esta mañana le ha inquietado, le ha preocupado, significa que el Señor le está hablando y no resiste el llamado del Señor. Simplemente proclámelo, confiésalo, decláralo como su Señor y su Salvador en este día. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Bendiga, Señor, todos los que están oyendo, Señor. Y pido de manera especial por aquella persona que no te conoce, que si usted le ha hablado y está escuchando, que se arrepiente y cree hoy día. Y si necesita ayuda en entender el Evangelio de Cristo, que me acerque o acerque al pastor al final del servicio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.